Una vez formulada la imputación al señor Sebastián Serrat Santana y no habiendo manifestación alguna por parte de la defensa y el imputado, se le pregunta al Ministerio Público si tiene alguna petición. Sí, su señoría. Esta fiscalía le solicita se nos permita formular la vinculación a proceso al hoy imputado, el señor Sebastián Serrat Santana, por lo que le pido me autorice ponerme de pie. Proceda, fiscal. Gracias, su señoría. Su señoría, con fundamento en el artículo 19 constitucional y el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social solicita la vinculación a proceso al ciudadano Sebastián Serrat Santana por los siguientes hechos. El día 12 de julio del año 2014, en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, aproximadamente a las 18 horas con 10 minutos, Sebastián Serrat Santana, experimentado capitán de embarcación, conducía un barco de pesca denominado Lupita Amur, en compañía de 3 turistas, con dirección al puerto de la ciudad, a fin de culminar con el servicio que le fue encomendado por su patrón. En el trayecto de vuelta al puerto, el ciudadano Sebastián Serrat Santana decidió redireccionar su ruta con la finalidad de recorrer la zona costera a petición de los tripulantes, a sabiendas el capitán de las carencias estructurales del bote para navegar, con seguridad, y del posible estado en el que se encontraría el fondo marino en razón de la tormenta que una semana antes había ocurrido en la ciudad, hecho señalado y confirmado por el ciudadano Manuel González Álvarez en la entrevista que versa dentro de la carpeta de investigación. Minutos más tarde, su señoría, derivado de la falta de buen juicio y cautela, es decir, de la imprudencia del capitán al conducir el navío bajo las condiciones y circunstancias ya referidas, provocó que la embarcación encallara en un arenal, inclinándose lo suficiente como para provocar la caída y en consecuencia la muerte de uno de los pasajeros de nombre Luis Javier Carrasco González y la desaparición subsistente hasta el momento del señor Manuel Javier Sánchez Caloca. Estos hechos están debidamente corroborados por la declaración del imputado ante la representación social ministerial el día 13 de julio del año 2014, así como por la entrevista realizada al capitán de puerto, el señor Manuel González Álvarez, frente a la policía investigadora, los cuales versan dentro de la carpeta de investigación. Tras el incidente, su señoría, una de las pasajeras solicitó el apoyo del capitán para rescatar a las personas que habían caído al mar. Sin embargo, el hoy imputado sorprendentemente refirió que ya no había nada que hacer al respecto. Su señoría, por los hechos referidos en esta audiencia, se puede inferir que el sujeto activo, con su actuar imprudente, produjo el resultado típico, infringiendo con ello un deber de cuidado que podía y debía observar según las circunstancias del hecho y sus condiciones personales, que en el caso en comento, su señoría, se reflejó en la falta de precaución y en la falta de medidas de seguridad por parte del capitán Sebastián Serrat al navegar en una zona de riesgo, provocando que el bote encallara y causando la caída de 2 de los pasajeros y la muerte hasta el momento de uno de ellos. De los anteriores hechos se desprenden claramente las siguientes aseveraciones relativas a los elementos del tipo penal de homicidio, su señoría. Por lo que hace a la conducta, se concluye que se trata de una acción, toda vez que existe un movimiento corporal voluntario, traducido en el manejo de la embarcación por parte del hoy imputado. Por lo que hace al resultado de la conducta, entendido como la lesión o puesta en peligro de un bien jurídicamente tutelado, se concluye que el bien jurídico afectado es el de la vida, y considerando que hubo un cambio en el mundo de los hechos, la conducta consumada por el agente encuadra en el tipo penal de homicidio, señalado en el artículo 302 del Código Penal Federal, que establece que comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Toda vez que derivado de la conducta del sujeto activo, su señoría, se privó de la vida a otra persona, entendiéndose por privación de la vida el despojo de fuerza o actividad interna sustancial mediante la que obra el ser que la posee. Por lo que hace al nexo causal entre la conducta y el resultado producido, se concluye que efectivamente se cumple con tal premisa, ya que se ejecuta en el mismo acto y por el mismo sujeto activo la hipótesis que contempla la ley al realizar el movimiento corporal voluntario, consistente en el manejo imprudente de la embarcación como la acción por parte del agente y a su vez la consecuencia traducida en la muerte de uno de los pasajeros. Por lo que respecta al objeto material, su señoría, considerado que éste debe poder ser percibido por los sentidos y que no siempre debe ser igual al bien jurídico protegido, se concluye que se trata del cuerpo de la víctima sobre el cual recayó la conducta del agente. Por lo que respecta a las circunstancias de modo, se concluye que la conducta se llevó a cabo mediante la imprudencia en el manejo de la embarcación llevada a cabo por el ciudadano Sebastián Serrat Santana y en contra de la víctima Luis Javier Carrasco González. Por lo que respecta a las circunstancias de tiempo, se concluye que la conducta se cometió el día sábado 12 de julio de 2014, alrededor de las 6 horas con 10 minutos de la tarde, toda vez que se trata de un delito de resultado instantáneo, el delito se consumó en el momento de la realización de la acción por parte del agente. Por lo que respecta a las circunstancias del lugar, se concluye que la conducta se realizó en la zona costera de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, tal y como se refiere en el informe de la agente de policía Rosalía Ruiz Gómez, de fecha 13 de julio de 2014, contenido en la carpeta de investigación.
Por lo que respecta a los elementos subjetivos del tipo y considerando que la doctrina distingue dos clasificaciones en este apartado, genéricos y específicos, se concluye que se trata de una conducta culposa, su señoría, en virtud de que el sujeto activo previó el resultado de su hacer confiando en que no se daría dicho resultado, configurando una culpa con representación. Por lo que hace a los elementos específicos, estos no se presentan en virtud de que no se trata de un delito doloso. Reiterando, su señoría, que la conducta encuadra en el tipo penal de homicidio culposo, con base en lo dispuesto por el artículo 302 correlacionado con el artículo 9 del Código Penal Federal vigente, toda vez que se privó de la vida a otra persona por el actuar culposo del sujeto activo. Por los hechos descritos con anterioridad y con fundamento en el artículo 13, fracción segunda del Código Penal Federal, se concluye que la participación de Sebastián Serrat Santana fue en calidad de autor material quien actuó en contra del señor Luis Javier Carrasco González, acaecido el día 12 de julio del año 2014. Su señoría, tras haber fundado y motivado los elementos establecidos en el precepto 19º constitucional en su primer párrafo, esto es, el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, esta Fiscalía, con base en el artículo y en lo establecido por los artículos 7, 8, 9, 10, 13, 52, 60, fracción primera, segunda, cuarta y quinta y 302 del Código Penal Federal, así como lo relativo a los artículos 313, 316, 317 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, reitera la solicitud de que se vincule a proceso al señor Sebastián Serrat Santana. Es cuanto, señoría. Defensa, ¿tiene alguna manifestación? Sí, su señoría, es deseo de esta defensa dar contestación a la solicitud de la Fiscalía, para lo cual solicito su autorización para ponerme de pie. Proceda. Gracias. Su señoría, con fundamento en el artículo 319 en relación con el 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa solicita usted atentamente se dicte auto de no vinculación a proceso, en razón de los siguientes argumentos. El Ministerio Público ha presentado en esta audiencia razonamientos que no demuestran que la conducta desplegada por el imputado tenga relación alguna con el delito que nos ocupa, ya que la Fiscalía ha sido omisa en precisar las causas de la muerte de quien en vida respondía al nombre de Luis Javier Carrasco González. Advirtiendo usted, su señoría, que en la carpeta de investigación no se acredita que el Ministerio Público haya realizado una diligencia para el levantamiento del cadáver, mucho menos encontramos en dicha carpeta evidencia documental que acredite que se realizó una necropsia para precisar el cronotanatodiagnóstico, mismo que es de vital importancia para conocer las causas de la muerte y por lo tanto de establecer la relación de atribuibilidad entre la conducta desplegada por mi defendido y el resultado material. Además, su señoría, el Ministerio Público no ha precisado en la carpeta de investigación que se haya encontrado el cadáver de la víctima del supuesto hecho delictivo, por lo que si atendemos a los elementos objetivos y normativos del tipo penal de homicidio previsto en el artículo 302 del Código Penal Federal, es necesario que el Ministerio Público acredite que se ha encontrado una persona sin vida y las causas por las que ésta fue privada de la misma, supuestos que en ningún momento ha detallado la Fiscalía en la presente audiencia. Sirve de sustento la tesis jurisprudencial emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro, acreditación del cuerpo del delito y del delito en sí, diferencias, misma que en su texto establece que el juzgador, al dictar el auto de plazo constitucional y el Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal, deben argumentar sólidamente por qué se acredita la comisión de determinado delito, analizando si se acredita la tipicidad a partir de la reunión de sus elementos objetivos y normativos. Por lo anterior, su señoría, el Ministerio Público no logra acreditar de manera fehaciente el objeto material del delito, por lo que nos encontramos además ante la presencia de un resultado atípico, ya que la falta de objeto material implica que la conducta desplegada por el sujeto activo del delito no se encuadre por el tipo penal en comento. Su señoría, esta defensa reitera su petición de dictar auto de no vinculación a proceso en virtud de que no se cumple con lo dispuesto en el artículo 316, fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece uno de los presupuestos jurídicos necesarios para dictar auto de vinculación a proceso, mismo que consiste en que el Ministerio Público acredite que se ha cometido un hecho que la ley considera como delito y que obren datos que establezcan la probable participación del imputado. Presupuestos jurídicos, su señoría, que en esta audiencia no han sido acreditados, por lo que es jurídicamente fundada la pretensión de esta defensa que esta honorable autoridad se sirva a dictar auto de no vinculación a proceso, solicitando además, su señoría, se decrete el sobreseimiento de la presente causa penal en virtud de lo establecido en el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece sus fracciones primera y segunda
que procede el sobreseimiento cuando el hecho no se cometió o el cometido no constituye un delito. Es cuanto, señoría. Una vez escuchadas las manifestaciones de las partes, esta autoridad tiene a bien decretar la vinculación a proceso del imputado Sebastián Serrat Santana. ¿Alguna otra manifestación? Su señoría, esta fiscalía solicita su autorización para formular la petición de imposición de medidas cautelares, por lo que pido su anuencia para ponerme de pie. Proceda. Gracias, su señoría. Su señoría, con fundamento en el artículo 16, párrafo 15 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 153 y 154, fracción segunda, del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita la imposición de las siguientes medidas cautelares, debidamente justificadas y proporcionales al hecho delictivo cometido por el imputado Sebastián Serrat Santana. Como primer medida cautelar, su señoría, y considerando que la opinión de medidas cautelares realizada al ciudadano Sebastián Serrat Santana, contenida en la carpeta de investigación, no brinda certeza suficiente a esta Fiscalía en torno a las condiciones socioeconómicas del imputado, que permitan concluir que éste pueda, por sus propios recursos, eliminar el riesgo de no garantizar la reparación del daño a la parte ofendida dentro del presente procedimiento. Esta representación social solicita la exhibición de una garantía económica a través de una póliza de fianza, debidamente expedida por institución financiera formalmente regulada, que ampare la cantidad equivalente a 5,000 días de salario mínimo, vigente en el estado de Tamaulipas, en razón de lo dispuesto en el artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo. Reiterando la intención de esta Fiscalía de garantizar de manera efectiva la reparación del daño a la parte ofendida, la ciudadana María de Jesús Parra González, viuda de Carrasco. Respondiendo a dicho derecho contenido en el artículo 20, apartado C, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como segunda y tercera medida y con fundamento en las fracciones quinta y 12ª del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta Fiscalía solicita la prohibición de salir del estado de Tamaulipas sin autorización judicial al imputado, así como la colocación de un localizador electrónico, a efecto de garantizar la presencia de aquel en el desarrollo del presente procedimiento. Considerando circunstancias como lo son su profesión y la zona geográfica del lugar de los hechos, ya que, en atención a la experiencia y conocimientos marítimos del señor Sebastián Serrat Santana, se configura el riesgo de abandonar esta ciudad para trasladarse a un lugar distinto, y no solo por la vía terrestre, sino también por la vía marítima, y en consecuencia evadir la responsabilidad y obligación de comparecer ante esta autoridad. Dicho lo anterior, su señoría, esta Fiscalía considera que las medidas cautelares solicitadas cumplen con los requisitos y principios rectores señalados en el Código Nacional de Procedimientos Penales en sus artículos 156, 157, 168 y 172, reiterando el firme compromiso que esta representación social tiene frente a la parte ofendida de garantizar la reparación del daño, así como asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, a la par de complementar la investigación ministerial. Es cuanto, su señoría. ¿Defensa tiene alguna manifestación? Señoría, esta defensa solicita dar contestación a las medidas cautelares señaladas por la Fiscalía, por lo que le pido se me permita ponerme de pie. Proceda. Gracias, señoría. Su señoría, resulta claro que la ciudadana agente del Ministerio Público ha sido excesiva en la solicitud de imposición de medidas cautelares, debido a que, de los datos que obran en la carpeta de investigación, se acredita que mi defendido ha demostrado una completa y absoluta disposición a lo largo del procedimiento, por lo que no se justifica la imposición de ninguna de las medidas cautelares. Justificado este argumento con lo siguiente: la Fiscalía solicita que mi defendido exhiba una garantía económica consistente en una póliza de fianza para asegurar que la reparación del daño a la víctima. Pretensión, su señoría, que no es jurídicamente fundada, ya que de conformidad con el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las medidas cautelares únicamente tendrán como finalidad asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima, ofendido o testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento, por lo que la solicitud de la Fiscalía no se ajusta a ninguno de los presupuestos jurídicos antes mencionados. Con respecto a la medida de la colocación de un brazalete y prohibición de salir de determinado lugar,
Esta defensa considera que es una medida violatoria de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano a través de la suscripción y ratificación de tratados y convenciones internacionales, ya que se atentaría con lo dispuesto en el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual establece el derecho a la libertad personal y que en su texto enuncia lo siguiente: toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. Por lo anterior, su señoría, esta defensa solicita se realice control de convencionalidad de carácter difuso por esta autoridad judicial, con la finalidad de que se dejen de aplicar las fracciones quinta y decimosegunda del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales y se aplique lo dispuesto por el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos y no se atente contra la libertad personal de mi defendido. Es cuanto, su señoría. Siendo las 20 horas del día de su inicio, se da por terminada la presente audiencia.